La escalera al cielo 11. El monte esquivo parte 1. En algún lugar de la península del Sinaí, los Nefilim habían establecido su puerto espacial postdiluvial. En algún lugar de la península del Sinaí, los mortales, unos pocos elegidos, con la bendición de Dios, podrían acercarse a cierta montaña. Allí, regresa. Los hombres pájaro guardianes le ordenaron a Alejandro, porque la tierra en la que estás parado pertenece solo a Dios. Allí, no te acerques más. El Señor llamó a Moisés, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Allí, los hombres águila desafiaron a Gilgamesh con sus aturdidores, solo para darse cuenta de que no era un simple mortal. Los sumerios llamaron a este monte de encuentro Monte Masu, el monte de la barcaza suprema. Los cuentos de Alejandro lo llamaron Monte Musas, la montaña de Moisés. Su naturaleza y función idénticas, junto con su nombre idéntico, sugieren que en todos los casos fue la misma montaña la que fue el punto de referencia del destino. Parece, pues, que la respuesta a la pregunta ¿dónde en la península estaba la puerta de entrada? Está a la mano. No está el monte del Éxodo, el monte Sinaí, claramente marcado en los mapas de la península, el pico más alto entre las altas montañas de granito del sur del Sinaí. El éxodo israelita de Egipto se ha conmemorado cada año durante los últimos 33 siglos con la celebración de la Pascua. Los registros históricos y religiosos de los hebreos están repletos de referencias al éxodo, los vagabundeos por el desierto, el pacto en el monte Sinaí. Al pueblo se le ha recordado constantemente la teofanía, cuando toda la nación de Israel había visto al Señor Yahvé posarse en su gloria sobre el monte sagrado. Sin embargo, se restó importancia a su ubicación, por temor a que se hiciera un intento de convertir el lugar en un centro de culto. No hay ningún caso registrado en la Biblia de alguien que siquiera haya intentado volver a visitar el monte Sinaí, con una excepción: el profeta Elías. Unos 4 siglos después del Éxodo, escapó para salvar su vida después de haber matado a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Estableciendo su rumbo hacia el monte en el Sinaí, se perdió en el desierto. Un ángel del Señor lo revivió y lo puso en una cueva en el monte. Hoy en día, al parecer, no se necesita un ángel guía para encontrar el monte Sinaí. El peregrino moderno, como lo han hecho los peregrinos durante siglos, se dirige al monasterio de Santa Catarina. Figura 113, llamada así en honor a la martirizada Catalina de Egipto, cuyo cuerpo los ángeles llevaron al pico cercano que lleva su nombre. Después de pasar la noche, al amanecer, los peregrinos comienzan la subida a Jebel Musa, Monte Moisés en árabe. Es el pico sur de un macizo de 2 millas que se eleva al sur del monasterio, el monte Sinaí tradicional con el que se asocian la teofanía y la ley, Fig. 114. La subida a ese pico es larga y difícil, implicando un ascenso de unos 2.500 pies. Un camino es a través de unos 4.000 escalones trazados por los monjes a lo largo de la vertiente occidental del macizo. Un camino más fácil, que tarda varias horas más, comienza en el valle entre el macizo y una montaña con el nombre apropiado de Jetro, suegro de Moisés, y asciende gradualmente por las laderas orientales hasta conectar con los últimos 750 escalones del primer camino. Fue en esa intersección, según la tradición del monje, donde Elías se encontró con el Señor. Una capilla cristiana y un santuario musulmán, ambos pequeños y de construcción tosca, marcan el lugar donde se entregaron las tablas de la ley a Moisés. Una cueva cercana es venerada como la hendidura en la roca donde el Señor colocó a Moisés al pasar junto a él, como se relata en Éxodo 33, 22. Un pozo a lo largo de la ruta de descenso se identifica como el pozo del que Moisés dio de beber al rebaño de su suegro. Por tanto, las tradiciones de los monjes asignan a cada evento posible relacionado con el monte sagrado un lugar definido en la cima de Jebel Musa y sus alrededores. Desde la cima de Jebel Musa, se pueden ver algunos de los otros picos que componen el corazón de granito, del cual este monte es miembro. Sorprendentemente, parece ser más bajo que muchos de sus vecinos. De hecho, en apoyo de la leyenda de Santa Catalina, los monjes han colocado un cartel en el edificio principal que proclama: altitud 5012 ft, montaje Moisés 7560 ft, Santa Caterine Mount 8576 ft. Como uno está convencido de que el monte Catalina es de hecho el más alto de la península y, por lo tanto, correctamente elegido por los ángeles para ocultar el cuerpo del santo en él, también se decepciona que, contrariamente a las creencias arraigadas, Dios haya traído a los hijos de Israel a esta zona prohibida, para imprimirles su poder y sus leyes no desde el monte más alto alrededor. ¿Dios había perdido la montaña correcta?
En 1809, el erudito suizo Johann Ludwig Burckhardt llegó al cercano Oriente en representación de la Asociación Británica para la Promoción del Descubrimiento del Interior de África. Estudiando las costumbres árabes y musulmanas, se puso un turbante en la cabeza, se vistió de árabe y se cambió el nombre a Ibrahim ibn Abdallah, Abraham el hijo del siervo de Alá. De este modo pudo viajar a lugares hasta ahora prohibidos para los infieles, descubriendo antiguos templos egipcios en Abu Simbel y la ciudad rocosa Nabatea de Petra en Transjordania. El 15 de abril de 1816 partió en camello desde la ciudad de Suez, en la cabecera del Golfo de Suez. Su objetivo era volver sobre la ruta del Éxodo y, por lo tanto, establecer la verdadera identidad del monte Sinaí. Siguiendo la supuesta ruta tomada por los israelitas, viajó hacia el sur a lo largo de la costa occidental de la península. Allí, las montañas comienzan a unas 10 o 20 millas de la costa, creando una llanura costera desolada cortada aquí y allá por wadís y un par de fuentes termales, incluida una favorecida por los faraones. Mientras se dirigía al sur, Burckhardt anotó la geografía, la topografía, las distancias. Comparó las condiciones y los nombres de los lugares con las descripciones y los nombres de las estaciones del Éxodo como se menciona en la Biblia. Donde termina la meseta de piedra caliza, la naturaleza ha proporcionado un cinturón arenoso que separa la meseta de un cinturón de arenisca nubia, que sirve como una avenida que cruza el Sinaí. Allí, Burckhardt viró tierra adentro y, al cabo de un rato, puso rumbo al sur hacia el corazón de granito, llegando al monasterio de Caterine desde el norte, como lo hace el viajero aéreo de hoy. Algunas de sus observaciones son de interés persistente. Descubrió que la zona producía dátiles excelentes. Los monjes tenían la tradición de enviar grandes cajas de ellos como tributo anual al sultán de Constantinopla. Haciendo amistad con los beduinos de la zona, lo invitaron a la fiesta anual en honor a San Jorge. Lo llamaron el Kider el Evergreen. Burckhardt ascendió a los montes Musa y Caterine y realizó una extensa gira por la zona. Estaba especialmente fascinado por el monte Unsubnar, apenas 180 pies más corto que Mount Santa Caterine, que se eleva un poco al suroeste del grupo Musa Caterine. Desde la distancia, su parte superior deslumbraba al sol con el color blanco más brillante, debido a una inusual inclusión de partículas de mica en las rocas de granito, formando un llamativo contraste con la superficie ennegrecida de la pizarra y el granito rojo. De las partes bajas de la montaña y sus alrededores. El pico también tenía la distinción de ofrecer una vista despejada tanto del Golfo de Suez, el Tor era claramente visible, y del Golfo de Aqaba, Golfo de Elat. Burckhardt encontró que se menciona en los registros del convento, que Unsumar solía ser una ubicación principal de asentamientos monásticos. En el siglo XV, caravanas de asnos cargados de maíz y otras provisiones pasaban por este lugar con regularidad desde el convento hasta el Tor, porque este es el camino más cercano a ese puerto. Su camino de regreso fue a través de Wadi Feirán y su oasis, el más grande del Sinaí. Donde el Wadi deja las montañas y llega a la franja costera, Burckhardt subió a una montaña magnífica que se elevaba a más de 6.800 pies. El Monte Serval, uno de los más altos de la península. Allí encontró restos de santuarios e inscripciones de peregrinos. Investigaciones adicionales establecieron que el principal centro monástico del Sinaí, durante la mayor parte de los siglos, estaba en Wadi Feirán, cerca de Serval, y no en St. Caterine. Cuando Burckhardt publicó sus hallazgos, Viajes en Siria y Tierra Santa, sus conclusiones sacudieron el mundo académico y bíblico. El verdadero monte Sinaí, afirmó, no era el monte Musa, sino el monte Serval. Inspirado por los escritos de Burckhardt, el conde francés León de Laborde recorrió el Sinaí en 1826 y 1828. Su principal contribución al conocimiento del área, Commentaire sur l'Exode, eran sus hermosos mapas y dibujos. Le siguió en 1839 el artista escocés David Roberts. Sus magníficos dibujos, en los que embelleció la precisión con un toque imaginativo, despertaron un gran interés en una era anterior a la fotografía. El siguiente gran viaje al Sinaí fue realizado por el estadounidense Edward Robinson, junto con Eli Smith. Al igual que Burckhardt, salieron de la ciudad de Suez a lomos de un camello, armados con su libro y los mapas de Laborde. Les tomó 13 primeros días de primavera para llegar a St. Caterine. Allí, Robinson examinó a fondo las leyendas de los monjes. Descubrió que en Feirán había efectivamente una comunidad monástica superior, a veces dirigida por obispos de pleno derecho, a la que estaban subordinadas Catalina y varias otras comunidades monásticas del sur del Sinaí. De modo que la tradición debe haber puesto mayor énfasis en Feirán.
En los cuentos y documentos, descubrió que los montes Musa y Caterine no tenían consecuencias cristianas en los primeros siglos cristianos, y que la supremacía de Caterine se desarrolló solo en el siglo XVII, cuando las otras comunidades monásticas no fortificadas fueron presa de invasores y merodeadores. Comprobando las tradiciones árabes locales, descubrió que los nombres bíblicos Sinaí y Horeb eran totalmente desconocidos para los beduinos locales. Fueron los monjes Caterine quienes comenzaron a aplicar estos nombres a ciertas montañas. Entonces, Burckhardt tenía razón. Robinson, Investigaciones bíblicas en Palestina, el monte Sinaí y Arabia Petraea, encontró un problema con la ruta por la cual Burckhardt hizo que los israelitas llegaran a Sherbal y, por lo tanto, se abstuvo de respaldar la nueva idea. Pero compartió las dudas con respecto al monte Musa y señaló otra montaña cercana como una mejor opción. La posibilidad de que la tradición de larga data que identifica al monte Sinaí con el monte Musa fuera incorrecta era un desafío al que el gran egiptólogo y fundador de la arqueología científica, Carl Richard Lepsius, no pudo resistir. Cruzó el Golfo de Suez en barco y aterrizó en el Toro, la ciudad portuaria donde solían aterrizar los peregrinos cristianos a Santa Catalina y al monte Moisés, incluso antes de que los musulmanes lo convirtieran en un importante centro de escala y descontaminación en el mar. Ruta de Egipto a la Meca. Cerca se elevaba el majestuoso monte Unsumar, que Lepsius comparó intermitentemente como candidato con Musa y Sherbal. Pero después de una extensa investigación y una gira por el área, se centró en el problema candente ese día. ¿Musa o Sherbal? Sus hallazgos fueron publicados en Discoveries in Egypt, Ethiopia and the Peninsula of Sinai 1842, 1845 y Letters from Egypt, Ethiopia and Sinai, este último incluyendo, en traducción del alemán, el texto completo de sus informes al rey de Prusia, bajo cuyo patrocinio viajó. Lepsius expresó sus dudas con respecto al monte Musa casi tan pronto como llegó a la zona. La lejanía de ese distrito, su distancia de las carreteras de comunicación frecuentadas y su posición en la elevada cordillera, escribió, lo hacían particularmente aplicable a ermitaños individuales. Pero por la misma razón inaplicable para un pueblo numeroso. Estaba seguro de que los cientos de miles de israelitas no podrían haber subsistido entre los picos de granito desolados del monte Musa durante la larga, casi un año, estadía israelita en el monte Sinaí. Las tradiciones monásticas, confirmó, datan del siglo VI d.C. como muy pronto. Por lo tanto, no podrían servir de guía en esta búsqueda. El monte Sinaí, subrayó, estaba en una llanura desértica. También fue llamado en las escrituras monte Horeb, el monte de la sequía. Musa estaba en medio de otras montañas y no en una zona desértica. Por otro lado, la llanura costera frente al monte Sherbal era un área tan grande como para albergar a las multitudes israelitas mientras contemplaban la teofanía. Y el contiguo Wadi Feirán era el único lugar que podía mantenerlos a ellos y a su ganado durante un año. Además, solo la posesión de este valle fértil único podría haber justificado el ataque amalecita, en Repidim, un lugar de entrada cerca del monte Sinaí. No existía un lugar tan fértil por el que valiera la pena luchar cerca del monte Musa. Moisés llegó primero al monte en busca de pasto para su rebaño. Esto lo pudo encontrar en Feirán, pero no en el desolado monte Musa. Pero si no es el monte Musa, ¿por qué el monte Sherbal? Además de su ubicación correcta en Wadi Feirán, Lepsius encontró algunas pruebas concretas. Al describir el monte en términos resplandecientes, informó haber encontrado en su cima un profundo hueco montañoso, alrededor del cual las 5 cumbres del Sherbal se unen en un semicírculo y forman una corona imponente. En medio de esta hondonada encontró ruinas de un antiguo convento. Fue en ese lugar sagrado, sugirió, donde la gloria del Señor había aterrizado, a la vista de los israelitas, que estaban reunidos en la llanura al oeste. En cuanto a la falla que Robinson había encontrado en la ruta del éxodo de Burckhardt a Sherbal, Lepsius ofreció un desvío alternativo que corrigió el problema. Cuando se publicaron las conclusiones del prestigioso Lepsius, sacudieron la tradición de 2 maneras. Negó enfáticamente la identificación del monte Sinaí con el monte Musa, votando por Sherbal. Y desafió la ruta del éxodo que antes se daba por sentada. El debate que siguió duró casi un cuarto de siglo y produjo discursos de otros investigadores, Charles Foster, La geografía histórica de Arabia, Israel en el desierto, y William H. Bartlett, 40 días en el desierto siguiendo la pista de los israelitas. Añadieron sugerencias, confirmaciones y dudas. En 1868, el gobierno británico se unió al Fondo de Exploración de Palestina para enviar una expedición a gran escala al Sinaí.
Su misión, además de un extenso trabajo geodésico y cartográfico, era establecer de una vez por todas la ruta del éxodo y la ubicación del monte Sinaí. El grupo estaba dirigido por los capitanes Charles W. Wilson y Henry Spencer Palmer de los Royal Engineers. Incluía al profesor Edward Henry Palmer, un destacado orientalista y arabista. El informe oficial de la expedición, Estudio de Artillería de la Península del Sinaí, fue ampliado por los dos Palmer, en trabajos separados. Investigadores anteriores fueron al Sinaí para realizar recorridos breves, principalmente en primavera. La expedición Wilson-Palmer partió de Suez el 11 de noviembre de 1868 y regresó a Egipto el 24 de abril de 1869, permaneciendo en la península desde el comienzo del invierno hasta la primavera siguiente. Así, uno de sus primeros descubrimientos fue que el sur montañoso hace mucho frío en invierno y que allí nieva, lo que dificulta, si no imposible, el paso. Los picos más altos, como Musa y Catherine, permanecen cubiertos de nieve durante muchos meses de invierno. Los israelitas, que nunca habían visto nieve en Egipto, se habían quedado un año en esta área. Sin embargo, no se menciona en absoluto en la Biblia ni la nieve ni el clima frío. Mientras que el capitán Palmer, Sinaí, Historia antigua de los monumentos, aportó datos sobre las evidencias arqueológicas e históricas descubiertas, viviendas tempranas, presencia egipcia, inscripciones en el primer alfabeto conocido. Fue tarea del profesor E. Palmer, el desierto del Éxodo, esbozar las conclusiones del grupo sobre la ruta y el montar. A pesar de las dudas persistentes, el grupo vetó a Serval y votó por la ubicación de Mount Musa, pero con un giro. Dado que frente al monte Musa no había un valle lo suficientemente ancho donde los israelitas pudieran acampar y ver la teofanía, Palmer ofreció una solución. El monte Sinaí correcto no era el pico sur del macizo, Jebel Musa, sino su pico norte, Rasuf Safé, que mira hacia la espaciosa llanura de Erra donde no menos de 2 millones de israelitas podrían acampar. A pesar de la larga tradición, concluyó, nos vemos obligados a rechazar a Jebel Musa como el monte de la ley. Las opiniones del profesor Palmer pronto fueron criticados, apoyados o modificados por otros estudiosos. En poco tiempo, hubo varios picos del sur que se ofrecieron como el verdadero monte Sinaí, así como varias rutas diferentes para elegir. Pero, ¿era el sur del Sinaí el único lugar donde buscar? En abril de 1860, el Journal of Sacred Literature publicó una sugerencia revolucionaria, que el Monte Santo no estaba en absoluto en el sur del Sinaí, sino que debería buscarse en la meseta central. El colaborador anónimo señaló que su nombre, Badiyet-el-Ti, fue muy significativo. Significaba el desierto de los errantes, y los beduinos locales explican que fue allí donde vagaron los hijos de Israel. El artículo sugirió cierto pico del El-Ti como el verdadero monte Sinaí. Entonces, en 1873, un geógrafo y lingüista llamado Charles T. Becke, que exploró y trazó un mapa de los orígenes del Nilo, partió en busca del verdadero monte Sinaí. Su investigación estableció que el monte Musa recibió ese nombre en honor a un monje del siglo IV, Musa, famoso por su piedad y milagros, y no por el Moisés bíblico. Y que las reclamaciones por el monte Musa se iniciaron solo alrededor del año 550 d. También señaló que el historiador judío Josephus Flavius, que registró la historia de su pueblo para los romanos después de la caída de Jerusalén en el año 70 d.C., describió el monte Sinaí como el más alto de su área, lo que descartaba tanto a Musa como a Serval. Becke también preguntó, ¿cómo pudieron los israelitas haber ido al sur, más allá de las guarniciones egipcias en las áreas mineras? Su pregunta sigue siendo una de las objeciones sin respuesta a una ubicación al sur del monte Sinaí. Charles Becke no será recordado como el hombre que finalmente encontró el verdadero monte Sinaí. Como indicaba el título de su obra, Descubrimientos del Sinaí en Arabia y Madián. Concluyó que el monte era un volcán, en algún lugar al sureste del Mar Muerto. Pero planteó muchas preguntas que despejaron el escritorio para un pensamiento fresco y sin restricciones sobre la ubicación del monte y la ruta del éxodo. La búsqueda del monte Sinaí en la parte sur de la península estuvo estrechamente relacionada con la noción de cruce del sur y ruta del sur del éxodo. Estos sostenían que los hijos de Israel literalmente cruzaron el Mar Rojo, de oeste a este, en o a través de la cabecera del Golfo de Suez. Una vez al otro lado, estaban fuera de Egipto y en las costas occidentales de la península del Sinaí. Luego viajaron hacia el sur a lo largo de la franja costera, giraron, en algún lugar, tierra adentro y llegaron al monte Sinaí, como, por ejemplo, lo había hecho Burckhardt. El cruce del sur era de hecho una tradición arraigada y plausible, respaldada por varias leyendas.
Según fuentes griegas, a Alejandro Magno se le dijo que los israelitas habían cruzado el Mar Rojo en la cabecera del Golfo de Suez. Fue allí donde intentó emular el cruce. El siguiente gran conquistador que se sabe que intentó la hazaña fue Napoleón, en 1799. Sus ingenieros establecieron que donde la cabeza del Golfo de Suez envía una lengua tierra adentro, al sur de donde se encuentra la ciudad de Suez, existe una cresta submarina, algunos 600 pies de ancho, que se extiende de costa a costa. Los nativos temerarios cruzan allí con la marea baja, con las aguas hasta los hombros. Y si sopla un fuerte viento del este, el lecho marino está casi limpio de agua. Los ingenieros de Napoleón le dieron a su emperador el lugar y el momento adecuados para emular a los hijos de Israel. Pero un cambio inesperado en la dirección del viento provocó una repentina avalancha de agua, que cubrió la cresta con más de 2 metros de agua en cuestión de minutos. El gran Napoleón escapó con vida en el último momento. Estas experiencias solo sirvieron para convencer a los eruditos del siglo XIX de que, efectivamente, fue en ese extremo del Golfo de Suez donde tuvo lugar el cruce milagroso. Un viento podría crear un camino seco, y un cambio en el viento podría hundir un ejército poco después. En el lado opuesto, Sinaí, lado del Golfo, había un lugar llamado Jebel Mur, la montaña amarga, y cerca de él Bir Mur, de Biteruella, muy apropiado como Mará, el lugar de aguas amargas, encontrado por los israelitas después de la travesía. Más al sur se encontraba el oasis de Ayun Musa, la fuente de Moisés. Ahora bien, no era esta la siguiente estación, Elim, recordada por sus hermosos manantiales y numerosas palmeras datileras. Por lo tanto, el cruce del sur parecía encajar bien con la teoría de la ruta del sur, sin importar dónde hubiera tenido lugar el giro hacia el interior. El cruce del sur también estuvo de acuerdo con las nociones entonces vigentes con respecto a Egipto en la antigüedad y la esclavitud israelita allí. El corazón histórico de Egipto era el centro de Heliópolis Menis, y se suponía que los israelitas trabajaban como esclavos en la construcción de las pirámides cercanas de Gizeh. Desde allí, una ruta conducía casi en línea recta hacia el este, hacia la cabecera del Golfo de Suez y la península del Sinaí más allá. Pero a medida que los descubrimientos arqueológicos comenzaron a completar el cuadro histórico y proporcionar una cronología precisa, se estableció que las grandes pirámides se construyeron unos 15 siglos antes del Éxodo, más de 1000 años antes de que los hebreos llegaran a Egipto. Los israelitas, coincidían cada vez más eruditos, debieron trabajar duro en la construcción de una nueva capital que el faraón Ramsés II había construido alrededor del año 1260 AC. Se llamaba Tanis y estaba ubicada en la parte noreste del delta. En consecuencia, se suponía que la morada israelita, la tierra de Gosén, estaba en el noreste más bien cerca del centro de Egipto. La construcción del Canal de Suez, 1859-1869, que fue acompañada de la acumulación de datos topográficos, geológicos, climáticos y otros, confirmó la existencia de una grieta natural que en una época geológica anterior pudo haberse unido al mar Mediterráneo por el norte. Con el Golfo de Suez en el sur. Ese vínculo se había reducido por varias razones, dejando atrás una cadena de agua que consistía en las lagunas pantanosas del lago Manzalé, los pequeños lagos Baya y Timsá, y los lagos grandes y pequeños amargos unidos. Todos estos lagos pueden haber sido más grandes en el momento del éxodo, cuando la cabecera del Golfo de Suez probablemente se extendía más hacia el interior. El trabajo arqueológico que complementa los datos de ingeniería también estableció que existían en la antigüedad dos canales de Suez, uno que conectaba el centro de Egipto con el Mediterráneo y el otro con el Golfo de Suez. Siguiendo lechos de wadi naturales o ramas secas del Nilo, llevaban agua dulce para beber e irrigar y eran navegables. Los hallazgos confirmaron que en épocas anteriores de hecho había una barrera de agua casi continua que servía como frontera oriental de Egipto. Los ingenieros del Canal de Suez prepararon en 1867 el siguiente diagrama, Fig 116, de una sección norte-sur del istmo, identificando 4 crestas de terreno elevado que debieron haber servido en la antigüedad, como todavía lo hacen, las puertas de entrada hacia y desde Egipto a través de la barrera acuosa, Fig 115. A. Entre las lagunas pantanosas de Manzalé y el lago Baya, la moderna ciudad de cruce de El Cantara, el Span. B. Entre el lago Baya y el lago Timsá, el moderno punto de cruce de Ismailia. C. Entre el lago Timsá y el gran lago Amargo, una cresta conocida en la época greco-romana como el Serapeum. D. Entre el Little Bitter Lake y la cabecera del Golfo de Suez, un puente terrestre conocido como de Shalouf. La escalera al cielo 11. El monte Esquivo parte 2.
A través de estas puertas, varias rutas conectaban Egipto con Asia a través de la península del Sinaí. Hay que tener en cuenta que el cruce del Mar Rojo, o Mar/Lago de Juncos, no fue premeditado. Tuvo lugar solo después de que el faraón cambió de opinión acerca de dejar ir a los israelitas. Después de lo cual el Señor les ordenó que se alejaran del borde del desierto al que ya habían llegado y acamparan junto al mar. Por lo tanto, originalmente salieron de Egipto por una de las puertas de entrada habituales. ¿Pero cuál? De Lesseps, el maestro de obras del canal, expresó la opinión de que utilizaron Gateway C, al sur del lago Timsah. Otros, como Olivier Ritter, Historia del Istme de Suez, concluyeron exactamente con los mismos datos que era Gateway D. En 1874, el egiptólogo Heinrich Karl Rutsch, al dirigirse al Congreso Internacional de Orientalistas, identificó los hitos relacionados con la esclavitud y el éxodo israelitas en la esquina noreste de Egipto. Por lo tanto, dijo, la puerta de entrada lógica estaba todo el camino hacia el norte, la puerta de enlace A. Al final resultó que, tal teoría de un cruce del norte tenía casi un siglo cuando Brooks la lanzó, habiendo sido sugerida en Geografía Bíblica de Amelneld en 1796, y por varios investigadores a partir de entonces. Pero Brooks, como incluso admitieron sus adversarios, presentó la teoría con un conjunto realmente brillante y deslumbrante de supuestas pruebas corroboratorias de los monumentos egipcios. Su artículo se publicó al año siguiente con el título L'Exode et les Monuments Egyptiens. En 1883, Edward H. Naville, la ciudad almacén de Pitón y la ruta del éxodo, identificó Pitón, la ciudad esclavista israelita, en un sitio al oeste del lago Timsah. Esta y otras identificaciones y pruebas ofrecidas por otros, como por George Evers en Durchos en Zum Sinaí, estableció que la morada israelita se extendía desde el lago Timsah hacia el oeste, no hacia el norte. Gosén no estaba en el extremo noreste de Egipto, sino que lindaba con el centro de la barrera de agua. H. Clay Trumbull, Kadesh Barnea, ofreció lo que desde entonces se ha aceptado generalmente como la identificación correcta de Sucot, el punto de partida del éxodo. Era un lugar común de reunión de caravanas al oeste del lago Timsah, y la puerta B era la más cercana. A mano. Pero no fue tomado, como se dice en Éxodo 13. 17, 18. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, el Señor no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, y el Señor hizo que el pueblo se volviera por el camino del desierto Yamsuf. Así, sugirió Trumbull, los israelitas terminaron en la puerta B. Perseguidos por el faraón, cruzaron las aguas de la cabecera del Golfo de Suez. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, los eruditos se apresuraron a dar la última palabra sobre el tema. Las opiniones de los sureños fueron resumidas enfáticamente por Samuel C. Bartlett, la veracidad del Exateuco. El cruce estaba en el sur, la ruta iba hacia el sur, el monte Sinaí estaba en el sur de la península, Ras Ufsafé. Con igual decisión, eruditos como Rudolf Kittel, Geschichte der Hebräer, Julius Wellhausen, Israel Unjuma, y Anton Herku, Geschichte des Volkes Israel, ofrecieron la opinión de que el cruce del norte significaba un monte Sinaí en el norte. Uno de sus argumentos más fuertes, ahora generalmente aceptado por los eruditos, fue que Kadesh Barnea, donde los israelitas residieron durante la mayor parte de sus 40 años en la península, no fue una estación fortuita sino un objetivo premeditado del éxodo. Se ha identificado firmemente como la zona fértil de los oasis Ain Kadesh, manantial de Kadesh, y Ain Kudeirat en el noreste del Sinaí. Según Deuteronomio 1. 2, Kadesh Barnea estaba situada a 11 días del monte Sinaí. Por lo tanto, Kittel, Herku y otros de opinión similar seleccionaron montañas en las cercanías de Kadesh Barnea como el verdadero monte Sinaí. En el último año del siglo XIX, H. Olzinger, Éxodo, ofreció un compromiso. El cruce estaba en C. La ruta se dirigía al sur. Pero los israelitas se volvieron tierra adentro mucho antes de llegar a las áreas mineras guarnecidas por Egipto. Su ruta conducía a través de la meseta de las tierras altas del Eldi, el desierto de los errantes. Luego volaron en círculos hacia el norte a través de la llanura central plana, hacia un monte Sinaí en el norte. Cuando comenzó el siglo XX, el enfoque de la investigación y el debate se desplazó hacia la pregunta: ¿cuál fue la ruta del éxodo? La antigua ruta costera, que los romanos llamaron Via Maris, camino del mar, comenzó en el Cantara, en el mapa.
aunque conducía a través de dunas de arena cambiantes, fue bendecido con pozos de agua a lo largo de su curso, y las palmeras datileras que crecen asombrosamente en las arenas áridas brindan fruta dulce en temporada y dan la bienvenida a la sombra durante todo el año. La segunda ruta, que comienza en Ismaililla, B, corre casi paralela a la carretera de la costa, pero a unas 20 o 30 millas al sur, a través de colinas onduladas y montañas bajas ocasionales. Los pozos naturales son escasos y el nivel del agua subterránea se encuentra muy por debajo de la arena y las areniscas. Se deben cavar pozos artificiales a varios cientos de pies para alcanzar el agua. Un viajero, incluso hoy en día, incluso en automóvil, las carreteras asfaltadas siguen los antiguos caminos, pronto se da cuenta de que se encuentra en un verdadero desierto. Desde tiempos remotos, el camino del mar fue el preferido por los ejércitos que contaban con apoyo naval. La ruta más hacia el interior, por más dura que fuera, fue tomada por aquellos que buscaban estar a salvo de, o no ser vistos por, las patrullas navales y costeras. La puerta de enlace C podría llevar a la ruta B o a las rutas gemelas que se extendían desde la puerta de enlace D a través de una cadena montañosa hasta la llanura central del Sinaí. El suelo duro y plano de la llanura central no permite lechos de wadi profundos. Durante las lluvias invernales, algunos wadis se sobrellenan y dan la apariencia de pequeños lagos en el desierto. Las aguas pronto fluyen, pero algunas se filtran a través de la grava y la arcilla que forman los lechos de los wadi. Es allí donde la excavación puede literalmente sacar agua del suelo. La ruta más al norte que se extendía desde la puerta D conducía al viajero a través del paso Gidi, más allá del borde montañoso norte de la llanura central, hacia Beerseba, Hebrón y Jerusalén. La ruta más al sur, a través del paso de Migla, camino de los peregrinos. Esta ruta fue la primera vía para los peregrinos musulmanes de Egipto a la ciudad santa de la Meca en Arabia. Comenzando cerca de la ciudad de Suez, cruzaron una franja desértica y atravesaron las montañas por el paso de Migla. Luego viajó a través de la llanura central hasta el oasis de Nakl, Fig. 117, donde se había construido un fuerte, posadas de peregrinos y piscinas de agua. Desde allí continuaron hacia el sureste para llegar a Aqaba en la cabecera del Golfo de Aqaba, desde donde se trasladaron a lo largo de la costa árabe hasta la Meca. ¿Cuál de estas 4 rutas posibles, los caminos de la Biblia, habían tomado los israelitas? A raíz de la presentación de Northern Crossing por Bruch, se habló mucho de la declaración bíblica con respecto a camino de la tierra de los filisteos que no fue tomado, aunque estaba cerca. La Biblia continuó la declaración con la siguiente explicación. Porque el Señor dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Se ha asumido que este camino de la tierra de los filisteos era la ruta de la costa, que comenzaba en la puerta A, el camino que los faraones preferían para sus expediciones militares y comerciales, y que estaba colmado de fortalezas y guarniciones egipcias. A principios de siglo, Aeaines, un capitán de los Royal Engineers, estudió las rutas y los recursos hídricos del Sinaí bajo los auspicios del Palestine Exploration Fund. En su informe publicado sobre la ruta del Éxodo, reveló una familiaridad impresionante no solo con las escrituras bíblicas, sino también con el trabajo de investigadores anteriores, incluido el reverendo F.W. Ollan, que visitó el Sinaí 5 veces, y el general de división Sir C. Warren, que prestó especial atención a los suministros de agua en el desierto de los errantes de la llanura central. El capitán Aines se centró en el problema de la ruta que no se tomó. A menos que fuera una forma práctica y obvia de alcanzar las metas de los israelitas, ¿por qué se mencionó en absoluto como una alternativa viable? Señaló que Cades Barnea aceptado para entonces como un objetivo premeditado del éxodo de hecho se encontraba al alcance de la mano de la ruta costera. Por lo tanto, concluyó, el monte Sinaí, situado en el camino a Kadesh, también tenía que estar ubicado en un lugar de fácil acceso desde la ruta costera, se tomara o no finalmente esta ruta. Prohibido en la ruta costera, concluyó el capitán Aines, era el plan probable de Moisés llevar a los israelitas directamente a Kadesh, con una parada en el monte Sinaí, por la ruta B. Pero la persecución egipcia y el cruce del Mar Rojo pueden haber forzado un desvío por las rutas C o D. La llanura central era de hecho el desierto del vagabundeo. Nakl era una estación importante cerca del monte Sinaí, antes o después de llegar a él. El monte en sí tenía que estar ubicado a unas 100 millas de Kadesh Barnea, lo que equivale, estimó el capitán Aines, a la distancia bíblica de 11 días.
Su candidato era el monte Yayak, una montaña de piedra caliza de las dimensiones más impresionantes, que yacía como un gran percebe en el borde norte de la llanura central, exactamente a medio camino entre Ismail y Yaekadesh. Su nombre, que deletreó Yalek, se aproxima mucho al antiguo Amalek, el prefijo am que significa paiste. En los años que siguieron, la posibilidad de un viaje israelita a través de la llanura central ganó adeptos. Algunos, como Raymond Weil, aceptó la teoría de Mount Near Kadesh. Otros, como Hugo Gressman, Moses Eine Zeit, creían que los israelitas se volvieron de Nak no al noreste sino al sureste, hacia Akaba. Otros, Black, Bull, Cheine, Dillman, Gardiner, Gratz, Gute, Meyer, Musil, Petrie, Saize, Stade, estuvieron de acuerdo o en desacuerdo total o parcialmente. Como se agotaron todos los argumentos bíblicos y geográficos, parecía que solo una prueba de campo real podría resolver el problema. Pero, ¿cómo se duplica el éxodo? La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue la respuesta, porque el Sinaí pronto se convirtió en el escenario de una gran lucha entre los británicos, por un lado, y los turcos y sus aliados alemanes, por el otro. El premio de estas campañas fue el Canal de Suez. Los turcos no tardaron en cruzar la península del Sinaí y los británicos se retiraron rápidamente de sus principales centros militares administrativos en el Arishinap. Incapaces de avanzar por el deseable camino del mar, por la misma vieja razón de que el Mediterráneo estaba controlado por la armada enemiga británica, los turcos acumularon una manada de 20.000 camellos para llevar agua y suministros para un avance por el canal. Por la ruta de Ismailiyah. En sus memorias, el comandante turco, Cemal Pasha, Memorias de un estadista turco, 1913-1919, explicó que el gran problema del que todo pende en estas difíciles operaciones militares en el desierto del Sinaí es la cuestión del agua. En cualquier otra época que no sea la de las lluvias sería imposible atravesar este baldío con una fuerza expedicionaria de aproximadamente 25.000 hombres. Su ataque fue rechazado. Los aliados alemanes de los turcos se encargaron entonces del asunto. Por su equipo motorizado, prefirieron la llanura central dura y plana para avanzar por el canal. Con la ayuda de ingenieros del agua, descubrieron los recursos subterráneos y cavaron una red de pozos a lo largo de sus líneas de comunicación y avance. Su ataque en 1916 también fracasó. Cuando los británicos tomaron la ofensiva en 1917, naturalmente avanzaron por la ruta costera. Llegaron a la antigua línea de demarcación de Rafah en febrero de 1917. A los pocos meses capturaron Jerusalén. Las memorias británicas sobre la lucha del Sinaí por el general Abu Abella, de Palestine Campaigns, tiene relación con nuestro tema principalmente por su admisión de que el alto mando británico estimó que sus enemigos no podrían encontrar agua en la llanura central para más de 5.000 hombres y 2.500 camellos. Theodor Weygand y la comandante general, F. Kress von Kressenstein cuentan el lado alemán de las campañas del Sinaí. El esfuerzo militar se describe en el contexto del terreno, el clima, las fuentes de agua y la historia, junto con una familiaridad impresionante con todas las investigaciones anteriores. No es sorprendente que las conclusiones de los militares alemanes sean paralelas a las conclusiones de los militares británicos. Ninguna columna en marcha, ni multitudes de hombres y bestias podrían ser conducidas a través de las montañas de granito del sur. Al dedicar un capítulo especial a la cuestión del éxodo, Weygand y von Kressenstein afirmaron que la región de Jebel Musa no puede ser considerada para el monte Sinaí bíblico. Opinaban que era el monumental Jebel Yayek, haciéndose eco de las conclusiones del capitán Haines. O, agregaron, tal vez como sugirieron Gute y otros eruditos alemanes, Jebel Magara, que se eleva frente a Jebel Yayek, en el lado norte de la ruta B. Uno de los militares británicos, que fue gobernador del Sinaí después de la Primera Guerra Mundial, se familiarizó con la península durante su largo mandato allí como quizás no había sido una sola persona en los tiempos modernos hasta entonces. Escribiendo ayer y hoy en el Sinaí, C.S. Jarvis también afirmó que no había forma de que las multitudes israelitas, incluso si su número fuera menor a 600.000, como había sugerido W.M.F. Petrie, y su ganado podrían haber viajado mucho menos sostenido durante más de un año en la masa derrumbada de granito puro del sur del Sinaí. A los argumentos conocidos, añadió otros nuevos. Ya se había sugerido que el maná que servía en lugar del pan era el depósito de resina comestible, blanco, parecido a una baya, dejado por pequeños insectos que se alimentan de los tamariscos. Hay pocos tamariscos en el sur del Sinaí. Abundan en el norte del Sinaí.
El siguiente hecho se refería a las codornices, que proporcionaban la carne para comer. Estas aves migran desde su país natal, el sur de Rusia, Rumanía y Hungría para pasar el invierno en Sudán, sur de Egipto. Regresan hacia el norte en la primavera. Hasta el día de hoy, los beduinos atrapan fácilmente a los pájaros cansados, que se posan en la costa mediterránea después de largos vuelos. Las codornices no llegan al sur del Sinaí. Y si lo hicieran, posiblemente no podrían volar sobre los altos picos de esa área. Todo el drama del éxodo, insistió Jarvis, se desarrolló en el norte del Sinaí. El mar de juncos era el Serbonic Sealet, Sepket el Bardawil en árabe, desde el cual los israelitas marcharon hacia el sureste. El monte Sinaí era Jebel Ayal, un macizo de piedra caliza más imponente de más de 2000 pies de altura y que se encuentra en medio de una vasta llanura aluvial por sí solo. El nombre árabe de la montaña, explicó, significaba el legítimo, como corresponde al monte de la ley. En los años que siguieron, la investigación más pertinente sobre el tema fue realizada por académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y otras instituciones hebreas de educación superior en lo que entonces era Palestina. Al combinar su conocimiento íntimo de la Biblia hebrea y otras escrituras con investigaciones exhaustivas in situ en la península, pocos encontraron apoyo para la tradición de la ubicación del sur. Haim Bar de Roma, Anahefiptek Bularetz, aceptó un paso del norte, pero creía que la ruta llevó a los israelitas al sur, a través de la llanura central, hasta un volcánico monte Sinaí en Transjordania. Tres destacados eruditos Fateh Laver, J. Shapiro y Benjamin Meisler, el Atlas Gráfico Histórico de Palestina, Israel en tiempos bíblicos, aceptaron el pasaje del norte a través del cardumen del mar Serbónico. El Arish, decían, era el oasis verde de Elim. El monte Ayal era el monte Sinaí. Benjamin Mazar, en varios escritos y en Atlas Litkufat Tanach, adoptó la misma posición. Zef Binay, un erudito bíblico que caminó en Palestina y el Sinaí literalmente de un extremo a otro, Aaretz Bamikra, optó por la misma ruta y monte. Yohanan Aaroni, la tierra de Israel en tiempos bíblicos, aceptando la posibilidad de un paso del norte, creía que los israelitas viajaron hacia Nakle en la llanura central, pero luego procedió a un monte Sinaí en el sur. A medida que el debate continuaba absorbiendo al mundo académico y bíblico, se hizo evidente que el problema básico sin resolver era este. En lo que respecta al cruce, el peso de la evidencia negaba un cuerpo de agua del norte. Pero en lo que respecta al monte Sinaí, el peso de las pruebas negaba una ubicación en el sur. El impasse centró la atención de eruditos y exploradores en el único compromiso que quedaba: la llanura central de la península del Sinaí. En la década de 1940, M.D. Casuto, comentario sobre el libro del Éxodo y otros escritos, facilitó la aceptación de la idea de la ruta central al mostrar que Routen Otaken, el camino de la tierra de los filisteos, no era la ruta marítima antigua, sino la más ruta interior B. Por lo tanto, un cruce a través de la puerta de enlace C que conducía al sureste hasta la llanura central estaba en total conformidad con la narrativa bíblica, sin requerir un viaje continuo hacia el sur de la península. La prolongada ocupación del Sinaí por Israel, después de la guerra de 1967 con Egipto, abrió la península para estudiar e investigar a una escala sin precedentes. Arqueólogos, historiadores, geógrafos, topógrafos, geólogos, ingenieros examinaron la península de pies a cabeza. De particular interés han sido las exploraciones de los equipos de Beno Rothenberg, Sinai Explorations 1967, 1972 y otros informes, principalmente bajo los auspicios de la Universidad de Teléfono Aviv. En la franja costera del norte, muchos sitios antiguos reflejaban la naturaleza de Puente Ata Area. En la llanura central del norte del Sinaí, no se encontraron sitios antiguos de residencia permanente, sino solo evidencia de sitios para acampar, lo que atestigua que esta era solo un área de tránsito. Cuando los sitios para acampar se trazaron en el mapa, formaron una línea clara desde el Negev hacia Egipto, y esto debe considerarse como la dirección de los movimientos prehistóricos a través del desierto de los Serantes, el Elqui. Fue contra este trasfondo recién entendido del antiguo Sinaí que un geógrafo bíblico de la Universidad Hebrea, Menashe Arel, ofreció una nueva teoría, Masae y Sinaí. Revisando todos los argumentos, señaló la cresta sumergida, Berfic 116, que se eleva entre los grandes y pequeños lagos amargos. Es lo suficientemente poco profundo como para cruzarlo si el viento se lleva las aguas. Fue allí donde tuvo lugar el cruce. Entonces los israelitas siguieron la ruta tradicional hacia el sur.
Pasando Mará, Bir Murrá, y Elim, Ayun Musa, llegaron a las orillas del Mar Rojo y acamparon allí. Aquí Arel ofreció su mayor innovación. Habiendo viajado a lo largo del Golfo de Suez, los israelitas no fueron del todo al sur. Avanzaron solo unas 20 millas hasta la desembocadura de Wadi Sugur y siguieron el valle de Wadi hasta la llanura central, pasando por Nakla hasta Kadesh Barnea. Arel identificó el monte Sinaí con el monte Sinbishr, que se eleva unos 600 pies a la entrada del Wadi, y sugirió que la batalla con los amalecitas en realidad había tenido lugar en la costa del Golfo de Suez. Esta sugerencia ha sido rechazada por expertos militares israelíes familiarizados con el terreno y la historia de la guerra en el Sinaí. Entonces, ¿dónde estaba el monte Sinaí? Debemos volver a mirar la evidencia antigua. El faraón, en su viaje al más allá, se dirigió hacia el este. Cruzando la barrera de agua, puso rumbo a un paso en las montañas. Luego llegó a la Duat, que era un valle de forma ovalada rodeado de montañas. La montaña de la luz estaba situada donde la corriente de Osiris se dividía en afluentes. Las representaciones pictóricas, Fig. 16, mostraban el arroyo de Osiris serpenteando a través de una zona agrícola, distinguida por sus labradores. Hemos encontrado evidencia pictórica similar de Asiria. Los reyes asirios, debe recordarse, llegaron al Sinaí desde la dirección opuesta a la de los reyes egipcios. Desde el noreste, vía Canaán. Uno de ellos, Esaragón, grabó en una estela lo que equivale a un mapa de ruta de su propia búsqueda de la vida Fig. 118. Muestra la palmera gatilera, el emblema del código del Sinaí. Una zona agrícola simbolizada por el arado. Y un monte sagrado. En el registro superior vemos a Esaragón en el santuario de la deidad suprema, cerca del árbol de la vida. Está flanqueado por la señal del toro, la misma imagen, el becerro de oro, que los israelitas habían formado al pie del monte Sinaí. La escalera al cielo 11 El monte esquivo parte 3. Todo esto no revela los picos de granito ásperos y estériles del sur del Sinaí. Más bien, sugiere el norte del Sinaí y su dominante Wadi el Arish, cuyo mismo nombre significa arroyo del labrador. Es entre sus afluentes, en un valle rodeado de montañas, donde se ubicaba el monte. Solo hay un lugar de este tipo en toda la península del Sinaí. Geografía, topografía, textos históricos, representaciones pictóricas, todo apunta a la llanura central en la mitad norte del Sinaí. Incluso E. Palmer, quien llegó a inventar el giro Rasuf-Safed para mantener la identificación del sur, sabía en su corazón que un desierto que se extiende hasta donde alcanza la vista, y no un pico en un mar de montañas de granito, era la ubicación de la teofanía y los vagabundeos de los israelitas. La concepción popular del Sinaí, escribió en el desierto del Éxodo, incluso en la actualidad, parece ser que una sola montaña aislada a la que se puede acercar desde cualquier dirección se eleva visiblemente sobre una llanura de arena sin límites. La Biblia en sí mismo, si lo leemos sin la luz del descubrimiento moderno, ciertamente favorece esta idea. El monte Sinaí siempre se alude en la Biblia como si estuviera solo e inconfundible en medio de una llanura desértica. De hecho, existe una llanura desértica llana en la península del Sinaí, admitió. Pero no está cubierto de arena. Incluso en aquellas partes de la península que se acercan más a nuestra concepción de lo que debería ser un desierto, un océano sólido limitado solo por el horizonte o por una barrera de colinas distantes, la arena es la excepción, y el suelo se parece a más bien un camino de grava duro que una playa blanda y flexible. Estaba describiendo la llanura central. Para él, la ausencia de arena estropeaba la imagen del desierto. Para nosotros, su superficie de grava dura significaba que era admirablemente adecuado para el puerto espacial de los Nefilim. Y si el monte Masu marcaba la entrada al puerto espacial, tenía que estar ubicado en las afueras de esta instalación. Entonces, ¿generaciones de peregrinos se han ido al sur en vano? ¿La veneración de los picos del sur comenzó solo con el cristianismo? El descubrimiento de los arqueólogos en lo alto de estos montes de santuarios, altares y otras evidencias de adoración de tiempos antiguos atestiguan lo contrario. Y las numerosas inscripciones y grabados rupestres, incluido el emblema del candelabro judío, de peregrinos de muchas religiones y durante muchos milenios reflejan una veneración que se remonta a los primeros conocimientos del hombre en la zona. Como uno casi desearía que hubiera dos montes del Sinaí para satisfacer tanto la tradición como los hechos, resulta que esas nociones tampoco son nuevas.
Incluso antes de los 2 últimos siglos de esfuerzo concertado para identificar el monte, los eruditos bíblicos y teológicos se habían preguntado si los diversos nombres bíblicos del monte sagrado no indicaban que originalmente había 2 montañas sagradas, no una. Estos nombres incluyen: Monte Sinaí, la montaña de barra en Sinaí, que era el monte de la ley; Monte Horeb, la montaña de barra en la sequedad; Monte Parán, que se menciona en Deuteronomio como el monte en Sinaí desde el cual Yahweh se había aparecido a los israelitas; la montaña de los dioses, donde el Señor se reveló por primera vez a Moisés. La ubicación geográfica asociada con 2 de los nombres es descifrable. Parán era el desierto contiguo a Cades Barnea, posiblemente el nombre bíblico de la llanura central, por lo que el monte Parán tenía que estar ubicado allí. Fue a ese monte al que habían ido los israelitas. Pero el monte donde Moisés tuvo su primer encuentro con el Señor, la montaña de los dioses, no podría haber estado demasiado lejos de la tierra de Madián. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián. Y llevó el rebaño al desierto, y llegó al monte de los dioses, en Horeb. La morada de los madianitas estaba en el sur del Sinaí, a lo largo del golfo de Acaba y a horcajadas en las áreas de trabajo del cobre. La montaña de los dioses debe haber estado ubicada en algún lugar de un desierto contiguo, en el sur del Sinaí. Se han encontrado sellos cilíndricos sumerios que representan la apariencia de una deidad ante un pastor. Muestran al dios apareciendo de entre 2 montañas, Fig. 119, con un árbol parecido a un cohete detrás de él, tal vez el esné, zarza ardiente, del relato bíblico. La introducción de 2 picos en la escena del pastor encaja con la frecuente referencia bíblica al Señor como el Shaddai, el Dios de los 2 picos. Por lo tanto, plantea otra distinción entre el monte de la ley y la montaña de los dioses. Uno era un monte solitario en una llanura desértica. El otro parece haber sido una combinación de 2 picos sagrados. Los textos ugaríticos también reconocen una montaña del dios Jovens en los alrededores de Cades, y 2 picos de Eliasera Shadelim, Shadaseraturaim en el sur de la península. Fue en esa área en Megogna Aram, donde comienzan los 2 cuerpos de agua, Keref Apekreon, tan cerca de la hendidura de los 2 mares, que él había retirado en su vejez. Los textos, creemos, describen el extremo sur de la península del Sinaí. Llegamos a la conclusión, un montaje de puerta de enlace en el perímetro del puerto espacial en la llanura central. Y había 2 picos en el extremo sur de la península que también desempeñaban un papel en las idas y venidas de los Nefilim. Fueron los 2 picos que se midieron.